Bienvenidos a Fundación Casa de México en España. Estamos muy contentos de que nos acompañéis esta tarde en un ciclo que hemos llamado Premio Cervantes de Literatura de México, en el cual rendimos un merecido honor y recordatorio a los escritores mexicanos que han sido galardonados con el Premio Cervantes, que como todos sabemos es el premio más importante en lengua española a los escritores que escriben en el idioma de Miguel de Cervantes. Este ciclo para Casa de México es muy importante porque lo que nos está permitiendo hacer, con la colaboración de grandes expertos en el tema y desde luego de grandes actrices y actores, es mantener la presencia de estos escritores viva y darlos a conocer, porque a pesar de que hayan sido galardonados con estos importantes premios, no necesariamente son autores que se hayan leído en profundidad o que se conozcan más allá de 2 o 3 obras que son muy importantes. Por ejemplo, todos recordamos a Carlos Fuentes, pero fuera de algunos títulos que quizás sean los más recientes o incluso de algunas de las primeras novelas que escribió, sigue dando muchas sorpresas a quien se acerca a su obra. Lo mismo pasa con autores como Fernando del Paso, por ejemplo, que es uno de los grandes desconocidos, a pesar de solo tener 4 novelas en su haber, pero es un excelente ensayista y desde luego uno de los más grandes novelistas que hemos tenido en México. Y así sucesivamente hasta llegar a José Emilio Pacheco, que es el autor que en esta ocasión estamos honrando, y el cual pues tiene una obra vastísima, publicada en España en esencialmente 2 editoriales, Visor y Tusquets, pero a pesar de ello muy poco frecuentado, más allá de una novela breve que se llama Las batallas en el desierto y que analizamos aquí con Juan Villoro en la sesión pasada. Este ciclo tiene 3 sesiones, esta es la segunda sesión. En la sesión del día de hoy nos honra muchísimo la compañía de Francisca Noguerol, que es catedrática de la Universidad de Salamanca, especialista en literatura latinoamericana, y una de las grandes conocedoras de José Emilio Pacheco en España. Su conocimiento es tan importante, tan amplio, que bueno, prácticamente se podría decir que fue ella la responsable del libro conmemorativo, del catálogo que se elaboró cuando a José Emilio le dieron el premio Cervantes de literatura. Sabrán que la Universidad de Alcalá de Henares publica cada año una especie de catálogo en donde se hace un recorrido por la vida y la obra de los autores galardonados con este premio, y Francisca Noguerol publicó bastantes textos en aquella ocasión, si no es que la mayoría del libro tenía realmente textos tuyos, ¿no, Francisca? Ahora nos contarás un poco. Entonces, simplemente por dar un breve recordatorio sobre José Emilio Pacheco, hay que decir que es originario de la Ciudad de México, que fue poeta, narrador, ensayista y traductor, que colaboró en numerosos proyectos editoriales y periodísticos que marcaron época en la cultura del país. Fue integrante de la que se conoce como la generación del medio siglo, en la que se incluyen autores como Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Carlos Monsiváis o Sergio Pitol. Sergio Pitol también premio Cervantes de literatura. Dividida en diversas etapas, la obra de José Emilio Pacheco marca una trayectoria que va del malestar de una época y la atención por lo que ocurre a su alrededor a la conciencia ecológica y la nostalgia del tiempo pretérito. Y es precisamente la nostalgia del tiempo o el concepto del tiempo en términos generales el tema que Francisca Noguerol ha elegido para acercarnos a la obra esencialmente poética de José Emilio, en donde el tiempo se aborda desde distintos ángulos, pero siempre está presente y se puede ver con toda claridad incluso en el devenir de los títulos que José Emilio publicó a lo largo de toda su vida, porque el tiempo de una u otra manera está mencionado ahí. Rápidamente, antes de dar paso a Francisca y desde luego a María de Orduña, que es la actriz que nos acompañará en la lectura de la parte poética, les presento rápidamente a Francisca. Francisca Noguerol es catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca, académica correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, premio María de Maestu a la excelencia investigadora y Gloria Bagué a la excelencia académica. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades americanas, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Chile, Venezuela y europeas, Francia, Croacia, Italia, Bélgica y Alemania. Y es autora de más de 250 trabajos de investigación publicados en revistas editoriales nacionales e internacionales.
Tan pronto Francisca nos comparta la conferencia, charla del día de hoy, daremos paso a María de Orduña, que es actriz y directora de teatro y que en septiembre de 2022 dirigió Morir por cerrar los ojos de Max Aub en Fundación Casa de México en España. Muchísimas gracias, Francisca. Muchísimas gracias, María. Por favor, cuéntanos sobre el tiempo en la obra de José Emilio Pacheco. Buenas tardes a todas las personas de la sala. Verán que aunque soy catedrática en la Universidad de Salamanca, trabajo allá desde hace 28 años, mi acento es andaluz, con muchas mezclas de, bueno, soy de Andalucía, pero con muchas mezclas, lo verán de vez en cuando, de Colombia, México. Si me pongo a contar meses, he pasado 9 años de mi vida afortunadamente en México, por lo cual me considero una afortunada por la existencia, por ser mexicanista. Y desde luego, sobre todo, por volver a esta preciosa Casa de México a hablar de José Emilio Pacheco. Las consecuencias de ser ya una catedrática provecta con sus añitos es que uno va estudiando autores, pero luego, desgraciadamente, empiezan otros temas. Cuando te ofrece la oportunidad de volver a esos amores absolutos que tenemos, pues obviamente uno dice siempre que sí. Así que muchas gracias, José Carlos, de verdad, muchas gracias, Jimena, también. Muchas gracias, y soy la telonera de María, porque lo que ustedes quieren obviamente es escuchar los poemas leídos con María, como yo también, porque de eso se trata en literatura, de escuchar los poemas bien leídos por una gran actriz. Verán que he escogido el tema de Tarde o Temprano. Tarde o Temprano es la magna obra de José Emilio Pacheco, que se encargó muy mucho a lo largo de su vida de decir que él no escribía poemarios individuales, sino que su obra era solo una, e iba inmediatamente en cada uno de sus años revisando, corrigiendo, asumiendo esta obra total. Por eso aparece por primera vez Tarde o Temprano en 1981, luego Tarde o Temprano en 2000, finalmente Tarde o Temprano en 2009, y verán que repito mucho la palabra tarde o temprano para demostrar hasta qué punto es pertinente establecer el tiempo como motivo capital en la obra de Pacheco. Desde ese planteamiento, y puesto que me tocaba hablar en una impresionante secuencia de autores, todos lo sabemos, ¿no? Los famosos autores con P, menos Carlos Fuentes, todos los autores con P son Octavio Paz, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elenia Poniatowska, Fernando del Paso, todos con P, menos Carlos Fuentes, ¿no? Pero eso nos ayuda mnemotécnicamente a recordar a los maravillosos Cervantes mexicanos. Pues yo tengo el mío de 2009 y cómo no recordar hasta qué punto su literatura demuestra lo que supo decir la revista Letras Libres en 2005, que era el mejor poeta mexicano vivo. Esto fue a través de una encuesta absolutamente amplia, nada trucada, lo que demuestra cómo era leído, que fue incontestable para la crítica y el público. Y como tuve la oportunidad de acompañarlo aquí por España, cuando le dieron el premio Federico García Lorca en 2005, cuando le dieron el Reina Sofía en el 2009, en el mismo año también fue el Cervantes 2009, como Pacheco es un autor imprescindible para los jóvenes. Esto lo quiero destacar, porque efectivamente, José Carlos ha dicho, a veces olvidamos a estos que son los grandes escritores que pueden entusiasmar a los muchachos y muchachas para hacer literatura. Y Pacheco tiene eso. Yo lo he visto, incluso con una ironía que muchos de ustedes entienden, a los chicos a las afueras del Palacio de Buenos Aires, de Bellas Artes, comentando todos somos Pacheco, obviamente jugando con una alusión que se conoce, pero evidentemente porque conocen perfectamente la literatura de Pacheco y lo que significa. Desde este planteamiento yo he hablado en alguna ocasión de la poesía, del amor, de su relación con el otro, pero en este caso decidí ir por su tema capital, pues porque me está acompañando el maestro, fíjense la hondura de su mirada, quiero hablar de esa hondura, y porque siempre me repetía, Paqui, es que mi tema es el tiempo, todo en realidad se circunscribe al tiempo. Comienzo entonces señalando unas cuantas líneas fundamentales, como que Pacheco, como sus compatriotas Alfonso Reyes y Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, constituyó por sí mismo una literatura.
Esto le hizo explorar formas plurales de discurso, como es la poesía, la narrativa, en cuento, novel y novela, la divulgación cultural. Qué importante es su inventario, qué importante esas 750 entradas periodísticas de inventario donde él iba diseccionando la realidad mexicana, enseñándonos a pensar de otro modo. Y también otras formas literarias como el teatro, los guiones de cine, las adaptaciones para la escena de otros autores, las traducciones y esas versiones libres de otros textos que demuestran hasta qué punto amó la literatura, a las que denominó certeramente sus aproximaciones, pues se acercaba con total libertad a la obra de otros escritores. Pero su vida estuvo especialmente marcada por la poesía, una labor constante a lo largo de los años. Aparecían cada 3 a 5 años aproximadamente un libro de poesía, y por eso supo describir su lírica, y aquí lo cito, como una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. En estos minutos quiero hablar de ella en voz alta. También será afortunadamente recitada por María, porque lo merecemos todos. Quienes no lo conocen y los que encontramos un significado siempre nuevo a sus textos. No en vano, él también supo decir: escribo y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar de encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Yo titulé el prólogo a Contraelegía, el libro que dedicamos a él, de 150 páginas, Leerse en Pacheco, porque me parece que esa es una frase fundamental. No leemos a otros, nos leemos a ellos, y él nos enseña a descubrir el mundo. Su obra lírica, entonces, se encuentra integrada en 14 volúmenes que abarcan del 63 a 2009, Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pase el tiempo, de la década de los 60, Irás y no volverás y Las a la deriva, de la década del 70. Desde entonces, Los trabajos del mar, Miro la tierra, Ciudad de la memoria, de la década de los 80. El silencio de la luna, La arena errante, Siglo pasado, Desenlace, hasta llegar de los 90 al 2000, y luego ya como La lluvia y la edad de las tinieblas, de 2009. Yo tuve la suerte de escribir el libro sobre Pacheco en el momento en el que él, que era absolutamente generoso, editó 2 poemarios después de bastante tiempo sin hacerlo. Decimos que Siglo pasado, Desenlace es de 2000, y dio a la prensa como La lluvia y la edad de las tinieblas en el mismo año 2009, el año en el que gana el Reina Sofía y en el que consigue asimismo el Cervantes. Comencemos, por tanto, a hablar de tiempo. Pacheco concibió la poesía machadianamente. La suya es una palabra en el tiempo marcada por 2 temas fundamentales: el dolor de los seres humanos y la fugacidad, como reseñan, por ejemplo, Ámbar, que va a leer aquí María, y Dichterliebe para el segundo tema, cuando leemos en un extraordinario final: la poesía tiene una sola realidad, el sufrimiento. En los siguientes minutos destacaré la decisiva impronta de Heráclito en su poética frente a lo parmenidio, lo permanente, lo sólido e inmovilista, la idea de que panta rey, todo fluye, que para él es fundamental. Dirá Pacheco: solo lo frágil perdura, y creo que es capital para entender su literatura. Y como consecuencia, la importancia que adquiere el instante epifánico en ella. Los textos más líricos de Pacheco nos hablan de un instante que nos salva. Estamos abocados a la catástrofe, ¿vale? Pero hay momentos extraordinarios donde encontramos la suprema belleza. Esos momentos se identifican con la identificación de la obra de arte, en muchos casos, en otras ocasiones con el amor epifánico. Esos son los momentos que extraordinariamente retrata en su literatura. Más adelante, atendiendo al pesimismo de muchos de sus poemas, comentaré si es la suya una obra de visos apocalípticos, como tantas veces se ha dicho. Para terminar, destacando el papel que juegan en sus textos la memoria
y la revisión del pasado. Y como estamos en la Casa de México, ¿cómo no hablar de Pacheco como el gran cronista de la historia mexicana? Me interesaba mucho atender a ello en la conferencia que estoy planteando. 1. Una concepción heraclitiana del tiempo. La reflexión sobre el paso del tiempo cobra un papel esencial en la poesía de alguien, ya lo he dicho, que tituló su magna ópera Tarde o temprano. Todos sabemos lo que significa eso. Tarde o temprano todos vamos a morir. Tarde o temprano esto se acaba. Tarde o temprano tenemos que disfrutar como podamos de la vida. El carpe diem va unido absolutamente al fuget irreparabili tempus. O sea, aprovecha el momento porque sabes que todo huye. Son las dos grandes tensiones que vamos a ver en su literatura extraordinariamente desarrollada. Por eso digo que su obra, en general, se titula Tarde o temprano, pero igualmente que muchos de sus poemarios asumen títulos relacionados con la cronología. Desde entonces, siglo pasado, desenlace, la edad de las tinieblas, y sobre todo lo encontramos en numerosas secciones de sus libros. Pacheco fue un autor, todos ustedes lo saben, que creó secciones fundamentales en su literatura y que fue recuperándolas en más de una ocasión. Como digo, un autor como Octavio Paz y Borges, que continuamente revisaban, no estaban nunca conformes con lo que hacían del todo. Por eso encontramos secciones en sus libros como, que creo que son muy significativas para esta cronología, de algún tiempo a esta parte, crecimiento del día, revés del almanaque, antigüedades mexicanas, fin de siglo, a largo plazo, después, algún día o los días que no se nombra. Incluso sus columnas semanales, antes de llamarse inventario, se llamaron El Minutero y Calendario, lo que nos da idea de hasta qué punto a él le interesaba reflejar el tiempo que pasa, lo peligroso que es que no atendamos a lo que importa, que es en realidad clave de su literatura. El tiempo se encuentra pues en la base de su visión del mundo, que cambió con los años desde una visión en la que es mucho más lineal en su devenir, hay algo lineal, cuando dice, por ejemplo, nada se restituye ni devuelve el verdor a la tierra calcinada, ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por las alas. Esa sería la versión lineal, pero sin embargo poco a poco va avanzando a otra signada por la circularidad. La circularidad ofrece esperanza, la circularidad habla de resurrecciones, de posibles cambios, ¿no? Así se aprecia, por ejemplo, en el ave fénix, donde la criatura mitológica, después de morir, entre los desechos se rehace, toma fuerzas del caos, se teje en luz y amanece en la llama indestructible. Fíjense lo que pretende Pacheco por un título capital como El reposo del fuego. Detener el fuego en el instante perfecto. El fuego es el símbolo de Heráclito, el que se mueve. Detenerlo para que nos demos cuenta de lo que importa. Y lo consigue como pocos. Y es que él, como otros autores muy cercanos a su pensamiento, ahí está Francisco de Quevedo, ahí está Machado, T.S. Eliot, Borges, Paz, Oscar Hahn, mantiene una concepción en la que la existencia es proceso y donde la permanencia siempre significa nefastamente, voy a decirlo así porque me parece muy importante, quedarse en buen andaluz apalancado. O sea, significaría no avanzar. Hay que aceptar esa fragilidad, hay que aceptar el cambio. Por eso el rechazo extraordinario que tiene al souvenir, el rechazo a la fotografía, lo veremos, el rechazo a las imágenes en el museo en muchos casos. Él quiere otra cosa, él quiere que aprendamos a vivir, a rehacernos en todo momento. Su poética entonces podría verse sintetizada en esos magníficos versos de Oscar Hahn, el chileno, gran amigo suyo, que José Emilio citaba mucho. No nos bañamos dos veces en el mismo río, no entramos dos veces en el mismo cuerpo, no nos mojamos dos veces en la misma muerte. Fíjense, qué maravilla. Contra la idea de rutina y de tedio, un autor como José Emilio Pacheco o su amigo chileno Oscar Hahn dice, no entramos dos veces en el mismo cuerpo. Dependerá de nosotros que cuando entremos en ese cuerpo se convierta en otro. Hasta ese punto está la idea de catástrofe, pero al mismo tiempo la pulsión
por avanzar en la existencia. La cercanía de nuestro autor a los padres de la mentalidad panmediterránea, a Parménides, Empédocle, que son los que no, y a Heráclito, que es el que sí, se explica. Porque estos escribieron en un momento, y eso le importa mucho a José Emilio, en que ciencia y poesía estaban identificadas. Algo muy cercano a su deseo de elaborar una poesía crítica, en la que la observación de la naturaleza resulta fundamental. Y hoy José Emilio es esencial cuando hablamos de textos de ecología crítica, cuando hablamos de críticas al antropoceno, al capitaloceno, cuando hablamos de necesidad de ofrecer respuestas en un mundo en ruina. Hoy José Emilio se ha convertido en básico desde el punto de vista de ese mundo que se puede recuperar de otra forma. Este hecho ya se aprecia en su primer poemario, Los elementos de la noche, del 63. La secuencia que abre el libro, de corte neosimbolista, porque Pacheco pasó por 3 etapas. Una primera etapa más neosimbolista, más alegórica, una segunda etapa ya aterrizando como consecuencia de la masacre de Tlatelolco, de la matanza de Tlatelolco en la realidad y diciendo en ese momento, quiero ir al aquí y a la ahora, quiero ir a la circunstancia, al hic et nunc. Y una tercera que de nuevo reivindica temas más generales, donde se da el desencanto muy relacionado con ver que todos sus amigos se han convertido, él lo dirá en más de una ocasión, en gerifaltes de la burguesía. Esas serán las 3 etapas de Pacheco, bastante características y muy relacionadas además con las estrategias retóricas que emplea. Digo que la secuencia que abre Los elementos de la noche, más neosimbolista, titulada significativamente Primera condición, nos pone en contacto con ese mundo en el que reinan 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, y donde él defiende el pantarrey, el que todo fluya. Desde este planteamiento, las tensiones entre los opuestos crean la única estabilidad posible. Y por eso se explica que la gran figura retórica de este grandísimo poeta sea lo que llamaban los antiguos la discordia concors, ¿no? O sea, la paradoja. Continuamente contrapone, continuamente establece retruécanos a partir de ahí, para que abramos nuestra mente. A través de las paradojas podemos pensar más allá. Entre los poemas relacionados con el pensador de Éfeso, cómo no mencionar Don de Heráclito, que va a leer María, uno de los 2 textos que recibió título en el reposo del fuego. Esto no es pequeña cosa. Cuando un poeta tiene un poemario entero y ninguno de sus piezas, digamos así, recibe título, sino solo 2, di tú, por aquí nos está ofreciendo claves para entenderlo de otro modo. Pues uno de ellos fue el Don de Heráclito, que es fundamental, y que actualiza el pensamiento del filósofo presocrático. Dirá Pacheco, fuego es el mundo que se extingue y cambia, para durar fue siempre eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. En esa tensión debemos vivir, en esa conciencia, en esa capacidad para abrir nuestra mente. 2. El instante perfecto. En esta situación, sus poemas más positivos celebran la epifanía, ese momento de deslumbramiento, ese momento capital que vivimos, por ejemplo, cuando nos enamoramos, ese momento, ¿no? L'amour fou, el coup de foudre, cuando nos da y nos quedamos sin respiración. Pacheco lo define como pocos. Yo he hecho bastantes conferencias sobre el amor en Pacheco, que es lo primero a mí que como niña de 16 años cuando lo leía, ahora ya tengo 58, pero cuando lo leía con 16 años, lo primero que me pudo de este poeta inmenso es la capacidad que tenía para destacar el rayo, el coup de foudre, ¿no? Como dicen los franceses, que es el amor cuando te llega y te rompe por la mitad. Pues eso me interesa mucho destacarlo. Esos poemas positivos que celebran el instante, vinculado tanto a su carácter único, porque no puede repetirse, el amour fou, ¿no? La idea de que el amor verdadero es el que se quema como llama, como también a su condición efímera, vale más porque es una llama. Ya lo señala Paula Balardín en un ensayo que fue un escándalo, porque tuvo de pronto el título de José Emilio Pacheco, La poesía de la esperanza. Está en italiano, ¿no? Pero todo el mundo en Pacheco hablaba de la catástrofe, del pesimismo. Ella decidió efectivamente dedicarse a los poemas eufóricos, digamos así, a los poemas epifánicos, ¿no? Del valor del instante.
Y ahí Balardín destaca el amor a la vida profesada por un autor convencido de la imposibilidad de salvar al ser humano, pero sí de que merece la vida ser vivida porque existen estos momentos totales, deslumbrantes, que nos cambian, que rompen por la mitad nuestra subjetividad. El mismo Octavio Paz, que tanto lo admiró, apuntó tempranamente la ambivalencia de su escritura. Dice sobre él: cada poema de Pacheco es un homenaje al no. Esto sería lo negativo, ¿no? Para José Emilio el tiempo es el agente de la destrucción universal y la historia un paisaje en ruina. Por fortuna, no siempre es así, puesto que todos somos dobles, una y otra vez irrumpe en sus poemas la voz del sí. La defensa, efectivamente, del momento de la plenitud la vemos continuamente en su literatura. Esta constante se encuentra muy vinculada a imágenes tan conocidas como la de Paul Valéry, ¿no? Paul Valéry, cuando hablaba del justo mediodía, hay un momento en la vida en la que te asombra y solamente queda la inmutabilidad del momento, el justo mediodía, lo decía Paul Valéry. O también La tarde eterna de Antonio Machado. Esos momentos en que todo parece detenerse alrededor del sujeto poético, que se hacen eco de lo que señalara el filósofo italiano Adriano Tilger en su Apotegma de 1931. Dice Tilger: el arte es el tiempo dominado, condensado, universalizado en la eternidad. Por eso a él le encantará aquel autor que sea capaz de hablar de la fugacidad con enorme sensorialidad, aunque obviamente la catástrofe respire por detrás de sus versos. Por eso será un enorme admirador de Jorge Manrique y de Nezahualcóyotl. Estamos en la Casa de México. He preferido utilizar en este caso la traducción o la aproximación que hace él del extraordinario texto de Nezahualcóyotl, cuando dice: no tenemos raíces en la tierra, no estaremos en ella para siempre, solo un instante breve. También se quiebra el jade y rompe el oro, y hasta el plumaje del quetzal se desgarra. No tendremos la vida para siempre, solo un instante breve. Pues por eso disfrutemos, que es lo que hay por detrás, ¿no? Siempre en su literatura. Del mismo modo escribirán Los mares del sur: los paraísos duran un instante. Esta situación, por tanto, no lo aboca al pesimismo, como podría pensarse, sino que lo lleva a tener, según Benedetti, que tanto lo admiró. Benedetti siempre dijo, el uruguayo Benedetti dijo siempre: yo soy un poeta menor, porque está José Emilio Pacheco ahí, más de una vez lo comentó, ¿no? Con esa generosidad, ¿no? Que también hacía claro a Benedetti en Los poetas comunicantes. Cuando dice en un momento dado Mario Benedetti, del que también hice la introducción, porque ganó antes que José Emilio el premio Reina Sofía, y por eso estoy hablando de conversaciones personales en cuanto a la admiración de Benedetti por José Emilio. La poesía de Pacheco arropa la vida con el aliento de un héroe filosófico, héroe a pesar de sí mismo. Por supuesto no volveremos, pero mientras vamos, sigamos su consejo. Empuñemos la antorcha del fuego, fíjense qué prometeico, ¿no? La antorcha del fuego, y prendamos fuego al desastre. Solo así, mortales como somos, dejaremos constancia de nuestra expresa voluntad de no morir. Eso dijo Benedetti de Pacheco. La perduración del instante entonces se encuentra extraordinariamente relacionada con poemas en los que la contemplación de la belleza, a veces un cuadro, a veces una chica que pasa, provoca el deslumbramiento del sujeto poético y con él la ilusión de eternidad. Es el caso de un texto que nos va a leer María, Venus Anadiomena, por Ingres, ese cuadro precioso, ¿no?, de la Venus Anadiomena, que comienza con un irónico verso: no era preciso eternizarse, muchacha, sabiendo que sí, que es eterna en su belleza, y acaba con un hermoso canto a la perennidad. En el cuadro rehecho sin cosiego, tu carne perdurable, joven siempre, el mar se hiende atónito y observa otra vez el milagro. Los momentos marcados por la pasión también se perpetúan en el tiempo, y es muy habitual verlo. Escoger a amantes que mueren en el momento del acto sexual, porque es un momento que une Eros y Tánatos, y es muy frecuente en su literatura.
Así, si Pompeya, ese es el título, recurre a los amantes unidos por efecto de la ceniza en un abrazo sin fin, nos ahogaron los gases, la ceniza nos sirvió de sudario, nuestros cuerpos continuaron unidos en la roca, petrificado espasmo interminable. Si eso lo dice en Pompeya, petrificado espasmo interminable, con lo que está Eros subyaciendo a Tánatos, otro extraordinario poema, Cerámica de Colima, reivindica la celebración de la vida de que hace gala la artesanía erótica prehispánica, donde los personajes representados infinitamente, dirá Pacheco, siguen gozando la libertad de las bestias que se hacen dioses. Extraordinario, ¿no?, en cuanto a lo que significa la libertad del cuerpo. No puedo dejar de detenerme en este bellísimo canto a la eternidad del orgasmo y a la belleza diferente de las esculturas prehispánicas, por la que la pareja de amantes representadas en la vasija es defendida, dirá Pacheco, frente a prejuicios eurocéntricos. En un momento dado vamos a leer: desde el punto de vista de la edad clásica no son hermosos, pero ellos a su vez encontrarían poco deseable la estatuaria griega. Y ahí está, ¿no?, esa mirada diferente, siempre valiente, de un hombre como José Emilio Pacheco. Ahí, en otros ejemplos, tenemos la naturaleza. No voy a incidir porque si no, no llego a tiempo. Como ciudad maya comida por la selva. De tanta vida que hubo aquí, de tanta grandeza derrumbada, solo perduran las pasajeras flores que no cambian. Qué hermoso, ¿no?, ver en la flor el no cambio, precisamente porque siempre está floreciendo, nunca mejor dicho, frente a las piedras que se arruinan, o en nubes bellamente descritas en su último poemario como arrecifes de instantes, red de espuma, y sobre las que leemos: las nubes duran porque se deshacen, su materia es la ausencia y dan la vida. Esos poemas, con la brevedad del dístico, el epigrama y el haiku, cuando es más lírico, Pacheco prefiere las brevedades, nos demuestran hasta qué punto la lírica efímera es fundamental y la increíble variedad de registros que utilizó este autor para hablar de esos momentos deslumbrantes. Ahí lo vamos a ver desde el principio, y creo que el mejor resumen para acabar esta parte puede venir en el título de Contraelegía. Fíjense, cuando hablé con José Emilio y le pregunté en el 2009, ¿cómo quieres llamar tu antología por el Reina Sofía? Él me dijo, Contraelegía, porque yo continuamente hablo de la elegía, de lo que se está yendo, pero lo que me interesa es la tensión entre la elegía, lo que se va, y por otra parte lo que se queda. Lo titulo ahí. Y ahí está ese extraordinario poema Contraelegía que no puedo sino leer. Mi único tema es lo que ya no está. Solo parezco hablar de lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más. Y sin embargo, amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él lo que llamamos vida sería de piedra. Y Pacheco está contra las piedras y por las flores, como lo van comprobando. 3. Escatología y catástrofe. Es ya momento de analizar la comentada negatividad de la poesía de nuestro autor. ¿Ha sido siempre un poeta no en relación con el futuro de la humanidad? Para contestar esta pregunta, debo comenzar señalando que durante los años 60, los momentos de la utopía, cuando él era jovencito, donde estaba muy relacionado con la utopía de la Revolución Cubana, que abrazó como tantos otros autores en principio, en esos años 60, su literatura se vio contagiada de la esperanza que tiñó la década. Así ocurre en el poema que titula significativamente 1968, todos lo sabemos, ¿no?, el mayo del 68, que en la última edición solo cuenta con 2 versos, página blanca al fin, todo es posible. Es un dístico, porque él iba cambiando, ¿no?, mucho. Página blanca al fin, todo es posible, con lo cual nada de poeta del no en 1968, pero que en su origen era más extenso. De hecho, el texto constaba de 3 partes, de las que les quiero transcribir al menos la primera. Un mundo se deshace, nace un mundo, las tinieblas nos cercan, pero la luz llamea, todo se quiebra y hunde y todo brilla, ya todo se perdió, todo se gana, no hay esperanza, hay vida y todo es nuestro.
O sea, esa discordia concourse, esa paradoja que es tan característica de su literatura y que hizo que lo asociaran tanto con el barroco, ¿no?, a la hora de la escritura. Tras la matanza de Tlatelolco abre los ojos a la realidad y se convierte en cronista del presente, desarrollando a partir de entonces una literatura cercana a la cotidianidad, pues, como ya señaló en el 66, el mundo tiene hartura de la solemnidad de los profetas. Esta frase se convierte en una clara declaración de principio en, por ejemplo, una de sus mejores artes poéticas, que es A quien puede interesar. Hacer un arte poética que se llame así, modestamente, como era él de modesto, ¿no? A quien puede interesar. Dice Pacheco, otros hagan aún el gran poema, los libros unitarios, las retundas obras que sean espejo de armonía. A mí solo me importa el testimonio del momento inasible, las palabras que dictan su fluir el tiempo en vuelo. La poesía anhelada es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. Ese fluir del tiempo en vuelo, por tanto, ya absolutamente fundamental. Y es el momento en el que trata en varios poemas Vietnam, la figura del Che Guevara, el colonialismo. Bueno, ya hablé de la masacre de Tlatelolco y lo que significó para él. Pero con el paso de los años, poco a poco, desgraciadamente, lideró el desencanto su figura. Recuerdo, en este sentido, su meditación sobre cómo las ilusiones de los 60 se extinguieron y la mayoría de los antiguos jóvenes contestatarios se integraron en el sistema burgués gracias a becas y cargos en el gobierno, lo que explica la redacción de ese conocido dístico Antiguos compañeros se reúnen, que muchos de ustedes conocen y que yo utilizo muchísimo en clase. Es un poema como dístico solo con 2 versos. El título, Antiguos compañeros se reúnen. Los versos, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Creo que más significativo no puede ser. Su pesimismo ante la condición humana lo sitúa entonces en la línea de lo dicho en el Eclesiastés. Siempre le interesó mucho más el Antiguo que el Nuevo Testamento, alguna de cuyas sentencias habría afirmado: vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada hay nuevo bajo el sol, generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Todas esas sentencias están ahí. Pero está claro que esas sentencias nos permiten ver, por encima de todo, la asunción de la crítica con el desencanto, la también característica y creciente lucidez de su literatura, que cada vez se encuentra más en un territorio desconocido. A ello contribuiría su insistencia en algunos elementos que van a ser materiales. Fue Pacheco, ahora que hablamos tanto del giro material, el que habló del carácter indestructible de la basura. A él le preocupó muchísimo esto. ¿Cómo es posible que el plástico dure 3000 años, ¿no?, antes de que ahora todos estemos hablando en el antropoceno del asunto? Agresión al medio ambiente por la que lo desechable se vuelve desgraciadamente eterno y contra la que el ser humano rompe, definitivamente el pacto con la naturaleza. Como voy medio mal de tiempo, voy a saltarme alguna parte porque, como digo, lo importante aquí es que hable María dentro de nada, porque yo he preparado como el tiempo, pero quiero llegar y darte a las 8 la palabra como se debe. Ese camino de destrucción se ve ejemplificado especialmente en su visión de la Ciudad de México. José Emilio, yo creo que es de las personas que más ha amado la Ciudad de México, que recorrió con Carlos Monsiváis y Sergio Pitol de una manera obsesiva a lo largo de su juventud, que luego con su extraordinaria esposa, la periodista Cristina Pacheco, se convirtió en base de su literatura. Ellos me enseñaron México en realidad. Yo creía que la conocía después de 8 o 10 visitas, pero ellos me decían, esto es lo que significa México. Y México para ellos era exactamente la pasión, el fervor, pero también una de las ciudades más agredidas de la mano del ser humano a lo largo de la historia. De los 25 millones de nativos que poblaban el centro de México a la llegada de Cortés hasta el millón al comienzo del 17, todos lo sabemos. Y también José Emilio siempre habló de la contaminación. Su fervor por México es comentado por su gran amiga Elena Poniatowska en más de una ocasión. Decía la Poni:
Es su mina del rey Salomón, su mina de oro, la orada como minero y regresa con joyas refulgentes. Y ahí están textos extraordinarios, otros que todos conocemos, ¿no? Como el de Alta Traición, donde el sujeto poético rechaza el concepto de patria, pero reconoce que daría su vida, expresión muy ajena al distanciamiento que define su escritura, por una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Esa ciudad deshecha, gris, monstruosa por la que daría la vida es obviamente la Ciudad de México. Igual lo vemos desde el principio en el reposo del fuego, cuando se nos habla de México como aquello que nos enseñó la, dirá él, paradoja de ser mexicano, luchar continuamente entre lo que deseamos ser y lo que somos. Siempre está buscando esas huellas, ¿no?, en su literatura. El amargo presente del país aparece presagiado además por la historia de la gran Tenochtitlán, sobre la que leemos en Fray Antonio de Guevara, uno de sus poemas extraordinarios como monólogo dramático. Y fíjense en esto, ¿no?, cómo a José Emilio le interesó como buen dramaturgo, que además era en muchos casos poner en palabras extrañas, en este caso el sacerdote español Fray Antonio de Guevara, secretario de Carlos V, el que se sintió en la obligación de denunciar lo que estaba haciendo el emperador, pero no se atrevía, perdiéndose en alegoría, cómo José Emilio Pacheco utiliza la figura en extraordinario monólogo dramático de Fray Antonio de Guevara para decir, desgraciadamente, de ahí venimos, de esa falsedad, de esa cobardía, que a él le importaba mucho destacar, perdernos en alegorías literarias sin informar de lo que de verdad importa. Y ahí está el carácter ético también de su literatura. En un momento dado, en Fray Antonio de Guevara, que creo que tú también vas a leer, ¿no, María?, leemos Temistitlán por Tenochtitlán, ¿no?, ciudad arrasada para que sobre sus ruinas brille el sol del Habsburgo insaciable. Obviamente ahí tenemos, ¿no?, a Carlos I, Carlos V, como quieran. A partir del momento en que toma otras voces, que es uno de los más significativos en cuanto a la evolución de su poética, asistimos a la repetida elegía de un lugar que, como digo, es absolutamente fundamental en su vida. Dice José Emilio: mi amor desolado por la ciudad me otorgó una lección adversa al parricidio. Lo que voy a escribir me preocupa lo suficiente como para que no me interese demoler lo que otros hicieron antes de mí. He visto en la damnificada zona antigua de la capital que cuando cae un maravilloso edificio de la colonia o del siglo XIX, invariablemente lo sustituye un bodrio indómito que bulle en fachaletas y cristales. La gran enseñanza del siglo XX es la conciencia de que cuanto hacemos es provisional y lo que hoy tuvo valor y sentido no lo tendrá mañana. Y todos ustedes recuerdan, ¿no?, la extraordinaria memoria de Pacheco, al que se le preguntaba cualquier cosa y era capaz de recitarte lo mismo a López Velarde o un trozo de un capítulo de texto, como de decirte, me acuerdo mucho, ¿no?, desde el principio conocí México con él. Aquí en este coro existía esta escultura que desgraciadamente se la llevaron a otro lugar. Esas memorias extraordinarias que, bueno, solamente se recuperan en figuras capitales, y ahí diría también Monsiváis, ¿no?, que lo hizo más desde lo popular. A Carlos Monsiváis le interesaba más el México popular desaparecido, y Sergio Pistol, que a pesar de su cosmopolitismo era también un fervoroso de esa inmensa ciudad que es México. Y todo recuperando en el espíritu de Quevedo. Cuando Quevedo dijo aquello de mire los muros de la patria mía, que le interesaba tanto a Pacheco, Quevedo, ¿no?, porque fue tan crítico con lo que significaba España, ¿no?, que Quevedo incluyó en un Heráclito cristiano, nada más y nada menos, Quevedo heraclitiano por encima de cualquier otra cosa, en 1613, y que Quevedo concluye con dos demoledores versos: y no hallé cosa en que poner mis ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Eso es lo que él a veces siente en la relación con México. 4. La importancia de la memoria. Ya hablé de lo importante que es para este autor, esencial que es el hecho de que se registre, de que se recupere. De hecho, él estaba muy indignado con el hecho de que en las escuelas ya no se les enseñara a los niños a recitar textos de memoria, porque sabía que recitar de memoria producía ritmos y poemas,
lo comentaba continuamente, ¿no? Hasta qué punto le molestaba que la capacidad mnemotécnica se hubiera visto sustituida por competencias, actividades y cualquier otra cosa. Él que lo sabía prácticamente todo yo. La memoria se constituye, por tanto, en hito fundamental de su literatura, como se aprecia en el título de El poemario Ciudad de la Memoria, tomado de un verso de Enrique Lin, y como apunta María Rosa Oliveria Williams. La poesía de Pacheco no ofrece olvido, no tiene efecto anestésico para hacerle creer al lector que por un instante de placer el poder, la eternidad son aprehensibles. Su poesía es un espejo que no solo refleja la vida, sino que reflexiona sobre ella e impulsa a vivir, a escribir. Me importa esta cita porque es importante, impulsar a vivir a pesar de tener conciencia del fracaso. Una de sus composiciones más significativas en este aspecto, que continúa la línea emprendida por la rusticatio mexicana de Rafael Landívar, está dedicada a su ciudad, las ruinas de México, elegía del retorno, y fue provocada por el impacto que le provocó contemplarla tras el devastador terremoto de 1985. Pacheco no vivió en primera persona el desastre del 19 de septiembre, pero al regresar, para colaborar durante una semana en lo que pudo, encontró destruidos todos sus referentes. Este hecho le haría escribir versos tan dramáticos como los siguientes, en los que el recurso a la lítotes, o sea, la negación cuando afirma, logra hacer presente lo ya desaparecido. Esta que allí no ves, que allí no está ni volverá a alzarse nunca, fue en otro mundo la casa en que abrí los ojos. La avenida que pueblan damnificados me enseñó a caminar. Jugué en el parque hoy repleto de tiendas de campaña. Terminó mi pasado. Las ruinas se desploman en mi interior. Siempre hay más, siempre hay más. La caída no toca fondo. Y seguro que cuando digo esto, muchos de ustedes están recordando esa preciosidad que es en las batallas del desierto, el momento en el que el niño Carlitos, ¿no?, descubre que nunca volverá, desgraciadamente, a saber de Mariana, a vivir aquel tiempo de la infancia. La batalla del desierto del que les ha hablado el maestro Juan Villoro, ¿no? En las batallas del desierto, la Nouvelle demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa. Creo que eso ya lo van viendo, ¿no?, con esa reiteración tan característica de su literatura. Por eso es tan importante que la memoria fije imágenes en el esplendor, no coleccionar souvenirs. Pacheco siempre critica la fotografía, ¿no?, del turista típico, sino fijar deslumbrantemente en la memoria. Así sucede, por ejemplo, en el poema que titula A la que murió en el mar, estrechamente vinculado a Venus Anadiomena por Ingres. El tiempo que destruye todas las cosas, ya nada puede contra tu hermosura. Ya tiene para siempre 22 años. Ya se ha vuelto corales, musgo marino. Ya es ola que ilumina la tierra entera. Ese momento de fijar. Esto explica el rechazo a cualquier objeto, como he dicho, que retraiga el pasado, y de ahí que su memoria, cuando simplemente es colección, sea negativa. Un poco como hizo Jorge Luis Borges. Recordamos el cuento de Funes, el relato de Funes el Memorioso. Quien colecciona simplemente por circunstanciar, en realidad está coleccionando basura. No está viviendo el presente, no está haciendo realidad esa idea de la epifanía. De ahí que haya, y lo vamos a ver en el poema en prosa ámbar, que reivindicar el ámbar frente a las piedras guardadas en los museos, porque el ámbar no tiene tiempo, viene desde la prehistoria y nos habla de belleza. Y voy a ir terminando ya con la revisión del pasado porque tengo 5 minutos, ya lo sé. Llegó el momento de hablar de ese tema capital en la obra de Pacheco, como es la reflexión sobre la historia ofrecida en sus textos. Se habló, ¿no?, de su generación como la de los nuevos cronistas de India en más de una ocasión, aunque obviamente había habido anteriores, ¿no?, pero fue un marchamo que se utilizó en más de una ocasión para los autores de la generación de los 50. La reflexión, digo, sobre la historia ofrecida en sus textos, donde se demuestra cómo la humanidad cae siempre en los mismos errores. Así, los albores de la civilización no encuentran su origen en Adán, dirá de Adán.
termina su función, entra en la nada, jugando obviamente con, en este caso, Adán nada, el juego de palabras está dicho, sino que la civilización, para nuestra desgracia, comienza en Caín, el violento, el fundador de Enoc, la primera ciudad de la tierra, el asesino de su propio hermano. Así se aprecia en el extraordinario Prehistoria que ojalá nos lea María entero, secuencia que refleja la sed de poder presente ya en los primeros hombres. El protagonista, un cazador y guerrero, dibuja los ciervos solo para adueñarse de su carne, así se nos va a decir. Inventa a Dios y el alfabeto para imponer su ley sobre los demás. Los animales, a los que pinta, como he dicho, para apropiarse de ellos. Otros hombres, a los que impone su ley. Y finalmente la mujer, a la que relega la condición de la otra, adjudicándole los roles estereotipados de esposa o prostituta. Ahí lo dice en esa terrible división de unos memorables versos, ¿no? Eva o Lilith, escoge pues entre la tarde y la noche. Eva es la tarde y el cuidado del fuego. Reposo en ella, multiplica mi especie y la defiende contra la gran tormenta del mundo. Lilith, en cambio, es el nocturno placer, el imán, el abismo, la hoguera en que ardo. Y por tanto la culpo de mi deseo. Le doy la piedra, la ignominia, el cadalso. Él nos enseñó a mirar de otro modo. Por tanto, el hablante poético se sabe condenado por su voracidad y el poema concluye con dos desoladores versos. Eva o Lilith, no lamentes mi triunfo, al vencerte me he derrotado. La historia se convierte así en una crónica de sucesivos fracasos motivados porque cada generación se siente superior a la precedente y desconoce su propia debilidad. La meditación sobre el pasado del país, así, ocupa un lugar de honor en la obra que comentamos. Se ve sobre todo en los poemarios de 1969 a 1976, pero la verdad es que es interseccional. Ahí están, por ejemplo, poemas que se elaboran a partir de testimonios orales, como lectura de los cantares mexicanos. Ya hablé antes del monólogo dramático, con Fray Antonio de Guevara reflexiona mientras espera a Carlos V, que es tan interesante, ¿no? Porque está ese aspecto teatral que seguro que María nos va a enseñar a ver, ¿no? Toma la voz del otro. Y desde este planteamiento se consigue una versión de la historia pasada en la que siempre hay importancia de exhibir el lugar desde el que se habla. Y las voces son polifónicas, son muchas, no solo una. Pasado y presente se dan la mano demostrando la íntima relación existente, por ejemplo, cuando habla en un momento dado en Manuscrito de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968, que así se llama, ¿no? Manuscrito de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968, cuando habla, mezclándolos, ¿no?, de la matanza del siglo XX, por una parte, la masacre, y la ocurrida en el templo de Toxcatl durante la Pascua de Resurrección de 1520, lo que llevó a la expulsión de Hernán Cortés el 30 de junio de ese año y a los 80 días de asedio sufridos posteriormente por la Tenochtitlan azteca, tras los que se produjo la caída de la ciudad en 13 de agosto de 1521. Ser capaz de, para hablar de la masacre de Tlatelolco, tomar la historia anterior, ser capaz de fundir, que es lo que hace extraordinariamente Pacheco en su literatura. Se trata de una composición enormemente dramática porque recrea el testimonio coral de quienes sobrevivieron a la masacre. Estos personajes, englobados bajo el pronombre nosotros, encontrarán el eco de sus penurias en la segunda parte del poema, titulada Las voces de Tlatelolco, 2 de octubre de 1978, 10 años después, y donde Pacheco recurre a los testimonios de quienes estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas. De este modo, textos que distan más de 4 siglos dan fe de que las voces de las víctimas suenan siempre del mismo modo. Y así lo vamos a ver también en Antigüedades Mexicanas, donde reflexiona sobre el México colonial. En Presagio, por ejemplo, narra en tercera persona la parusía, la llegada de los dioses desconocidos, por la que el emperador Moctezuma, informado de que Quetzalcóatl llegaría por el occidente en un año 1 caña, fecha del arribo de los españoles, conoció también el funesto futuro de su imperio.
Resultan valiosísimas en este poema las referencias en cursiva, que definen los barcos, por ejemplo, y los caballos de los españoles con las metáforas que esas realidades concitaron en el náhuatl. De los barcos se nos va a decir que son casas sobre el mar. Está tomado obviamente de los cantares. De los caballos se nos va a decir que son venados sin cuernos, lo que nos ayuda a entender, ¿no?, la relación. Lo que demuestra la atención del autor a la lengua de los nativos y su deseo de contraponer dos visiones del mundo. E igual Doña María, para no hacerlo largo, Doña María, que es realmente la defensa de la traducción para conformar la identidad mexicana. Cuando dice en un momento dado, a estos traductores debemos en gran parte la conquista y la colonia, el mestizaje, el enredo llamado México, la pugna del hispanismo y el indigenismo. O cuando incluso se dedica al poeta Francisco de Terraza como el poeta novohispano, que en realidad es el primer mexicano, siempre desplazando para lograr otra visión. Conclusión. Llego así al final de esta exposición en la que espero haber demostrado la riqueza de la poesía de José Emilio Pacheco. Sus dos grandes temas son la fugacidad y el sufrimiento, motivados por una visión heraclitiana del tiempo en la que resulta capital la idea de la existencia como proceso, así lo hemos dicho, y la unión de los opuestos. La fugacidad, sin embargo, es positiva, porque nos obliga a paladear cada momento. Da origen, por tanto, a algunos de sus mejores poemas, permeados de lirismo y en los que se celebra la plenitud del instante. Frente a ella se sitúa la angustia porque todo pasa y se pierde, lo que da lugar también a extraordinarias composiciones elegíacas. En esta tensión de contrario se asienta su creación, cuyos motivos ya se encuentran apuntados en los elementos en la noche, pero que poco a poco fue depurándose, contagiadas por los sucesos ocurridos a lo largo de su vida. Acercarse a la literatura de José Emilio Pacheco supone hacerlo a una literatura tan lúcida como cargada de aliento ético, marcada por el pesimismo de un mundo que sabe en ruina, pero al mismo tiempo capaz de emocionarse con los detalles que iluminan nuestro fugaz paso por la tierra. Hablamos, en fin, de un autor que, aún consciente de la inminencia de la catástrofe, supo apreciar en todo momento la belleza del instante, la vida, la luz, y que por demostrarnos que solo lo frágil perdura, hoy resulta especialmente necesario. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Si tienen alguna pregunta o algo, o te doy la palabra a ti, María. No sé cómo. Sí, le doy la palabra a ella. Simplemente, pues ahora sí van a disfrutar. María. Bueno, eso espero que disfruten. Gracias. Hemos hecho una pequeña selección a lo largo de todo la vasta obra, ¿no?, de Pacheco, y los hemos elegido de forma cronológica para llevar un poquito de orden. Muchos son los que nos ha comentado Paca. Del poemario Los elementos de la noche, de 1963. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el verano ha roído, se deshacen los días. En el último valle, la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye ni devuelve el verdor a la tierra calcinada. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por las alas. Su poemario El reposo del fuego, del año 66, Don de Heráclito. Pero el agua recorre los cristales musgosamente. Ignora que se altera, lejos del sueño, todo lo que existe.
El reposo del fuego es tomar forma con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego, al incendiar el aire hecho de fuego. Fuego es el mundo que se extingue y cambia para durar, fue siempre, eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana junto al río irrepetible, en donde entraba, y no lo hará jamás, nunca, 2 veces, la luz de octubre rota en la espesura. Y fue el olor del mar, una paloma como un arco de sal, ardió en el aire. No estabas, no estarás, pero el oleaje de una espuma remota confluía sobre mis actos y entre mis palabras, tanto más mías porque son ajenas. El mar es agua pura ante los peces y nunca ha de saciar la sed humana. Del poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo del año 69, Venus Anadiomena Porigre. Hay un pequeño verso de Ramón López Velarde que vamos a leer primero. Voluptuosa melancolía, en su talle mórbido enrosca el placer su caligrafía y la muerte su garabato. Y en un clima de ala de mosca, la lujuria toca a arrebato. De Ramón López Velarde. Entramos con el poema. No era preciso eternizarse, muchacha. Y ahora tu desnudez llega radiante desde un amanecer interminable. Invento de la luz, ala de espuma, surges de las profundidades más azules. Arena siempre nueva y no ceniza judeocristiana, isla de eterno amor entre las tempestades. En el cuadro Rehecho sin sosiego, tu carne perdurable es joven siempre. El mar se hiende atónito y observa otra vez el milagro. Pompeya. La tempestad de fuego nos sorprendió en el acto de la fornicación. No fuimos muertos por el río de lava. Nos ahogaron los gases. La ceniza se convirtió en sudario. Nuestros cuerpos continuaron unidos en la piedra. Petrificado espasmo interminable. De Irás y no volverás, en el año 73, Fray Antonio de Guevara reflexiona mientras espera a Carlos V. Para quien busca la serenidad y ve a todos los hombres como iguales, malos tiempos son estos, mal lugar es la corte. Vamos de guerra en guerra. Todo el oro de Indias se consume en hacer daño. La espada incendia el nuevo mundo. La cruz solo es pretexto para la codicia. La fe, una torpe ardid para sembrar la infamia. Europa entera tiembla ante nuestro rey. Yo mismo tiemblo, aunque sé que es tan solo un hombre más. Pero ha nacido en un palacio real, como pudo nacer en una choza de Temististán, ciudad arrasada para que sobre sus ruinas brille el sol del Habsburgo insaciable. En su embriaguez de adulación no piensa que su triunfo derrota a los imperios, y ningún reino alcanzará la dicha con base en la miseria de otros pueblos. Tras esta gloria bullen los gusanos. Todo es lucro y maldad, pero no tengo fuerza o poder para cambiar el mundo. Escribo alegorías engañosas contra la cruel conquista. Muerdo, ingrato, la mano poderosa que me alimenta. Tiemblo a veces de pensar en el potro y en la hoguera. No nací con vocación de héroe. No ambiciono, sino la paz de todos, que es la mía, sino la libertad que me haga libre cuando no quede un solo esclavo. No esta corte, no este imperio de sangre y fuego, no este rumor de usura y soldadesca.
Del mismo poemario, Contra Elegía, mi único tema es lo que ya no está. Solo parezco hablar de lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más. Y sin embargo, amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él lo que llamamos vida sería de piedra. Del mismo poemario, A la que murió en el mar. El tiempo que destruye todas las cosas, ya nada puede contra su hermosura. Ya tiene para siempre 22 años. Ya se ha vuelto corales, musgo marino. Ya es sola que ilumina a la tierra entera. Presagio. Se puso el sol, brillaron las montañas. El gran Tlaotani entró en sus aposentos. Incapaz de dormir, fue hasta las salas negras de su palacio, destinadas a los estudios mágicos, recinto de la sabiduría de los padres. Miró el lago, jade bajo la noche, la ciudad, isla rodeada de balcones. Y dijo el mensajero: piden verte, señor, 2 pescadores. Encontraron un ave misteriosa. Es su deseo que no la mire sino Montezuma. Entraron los 2 hombres con el ave en la red. El gran Tlataoni observó que en lugar de la cabeza tenía un espejo. En él vio que surgían casas sobre la mar y unos venados cubiertos de metal grandes, sin cuernos. Vuelven los dioses, dijo Moctezuma. Las profecías se cumplen. No habrá oro capaz de refrenarlos. Del azteca quedarán solo el llanto y la memoria. Doña Marina. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, los náufragos, hicieron vida con la tribu. Aprendieron la lengua maya. Gonzalo tuvo mujer, engendró hijos. Aguilar exorcizó todo contacto, rezó el rosario para ahuyentar las tentaciones. Llegó Cortés y supo de los náufragos. Gonzalo renunció a España y peleó como maya entre los mayas. Jerónimo se incorporó a los invasores. Sabía la lengua, pudo entenderse con Malinche, que hablaba maya también y mexicano. A estos traductores debemos en gran parte la conquista y colonia, el mestizaje. El enredo llamado México, la pugna del hispanismo e indigenismo. Ciudad maya comida por la selva. De la gran ciudad maya sobreviven arcos, desmanteladas construcciones, vencidas por la ferocidad de la maleza. En lo alto el cielo en que se ahogaron sus dioses. Las ruinas tienen el color de la arena. Parecen cuevas ahondadas en montañas que ya no existen. De tanta vida que hubo aquí, de tanta grandeza derrumbada, solo perduran las pasajeras flores que no cambian. Francisco de Terrazas. Su primera pasión fue la extrañeza. ¿Quién era en este mundo no europeo ni indio? Botín de algunos pocos, infiernos en vida para los derrotados, ruina y promesa, vergel de Europa y desierto de América. Sintió que por herencia de conquista era suya esta tierra. Ni azteca ni español. Criollo, por tanto. El primer hombre de una especie nueva. Y halló su identidad en el idioma que vino con la cruz hecha de espadas. Cuando ardieron los libros de la tribu, quedó en silencio el escenario.
Terrazas fundó la otra poesía y escribió el primer verso del primer soneto. Dejad las hebras de oro ensortijado. Inmemorial. El misterioso día se acaba con las cosas que no devuelve. Nunca nadie podrá reconstruir lo que pasó, ni siquiera en este más cotidiano de los mansos días. Minuto, enigma irrepetible. Quedará tal vez una sombra, una mancha en la pared, vagos vestigios de ceniza en el aire. Pues de otro modo, ¿qué condenación nos ataría a la memoria por siempre? Vueltas y vueltas en derredor distantes vacíos. Despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Del poemario Ciudad de la Memoria, del año 89, Cerámica de Colima. La colección incluye algunas piezas de las que ocultan los museos. En varias de ellas, hombre y mujer forman un solo bloque enlazado. No son estatuas funerarias, sino tal vez vasijas que contuvieron agua y saciaron la sed. O son la pornotopia precolombina, el Edén sexual de los antiguos mexicanos. Solo el placer sin justificación reproductora. Los amantes llevan más de 1000 años en el abrazo. Desde el punto de vista de la edad clásica, no son hermosos. Pero ellos a su vez encontrarían poco deseable la estatuaria griega. Para las figuras de barro solo importa el placer, su placer tan suyo. Siguen ligados por los siglos amándose en piedra que fue lodo original, limo, magma, principio y fin de toda vida en la tierra. Cuando después de tanto amor se produzca al fin el orgasmo que se inició cuando Batucán amenazaba al mundo blanco que nos desprecia, estallará el planeta. Pero entre tanto, ellos siguen gozando la libertad de las bestias que se hacen dioses. El silencio de la luna, del año 94, hemos extraído Prehistoria. En las paredes de esta cueva pinto el venado para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. En este santuario divinizo las fuerzas que no comprendo. Invento a Dios, a semejanza del gran Padre que anhelo ser con poder absoluto sobre la tribu. En este ladrillo trazo las letras iniciales, el alfabeto con que me apropio del mundo al simbolizarlo. La T es la torre, y desde allí gobierno y vigilo. La M es el mar desconocido y temible. Gracias a ti, alfabeto hecho por mi mano, habrá un solo Dios, el mío. Y no tolerará otras deidades. Una sola verdad, la mía. Y quien se oponga a ella recibirá su castigo. Habrá jerarquías, memoria, ley. Mi ley. La ley del más fuerte para que dure siempre mi poder sobre el mundo. Al contemplar por primera vez la noche me pregunté, ¿será eterna? Quise indagar la razón del sol, la inconstante movilidad de la luna, la misteriosa armada de estrellas que navegan sin desplomarse. Enseguida pensé que Dios es dos, la luna y el sol, la tierra y el mar, el aire y el fuego. O es dos en uno, la lluvia, la planta, el relámpago, el trueno. ¿De dónde viene la lumbre del cielo? ¿La produce el estruendo? ¿O es la llama la que resuena al desgarrar el espacio? Como la grieta al muro antes de caer por los espasmos del planeta, siempre en trance de hacerse.
¿Dios es el bien porque regala la lluvia? ¿Dios es el mal por ser la piedra que mata? ¿Dios es el agua que cuando falta aniquila y cuando crece nos arrastra y ahoga? A la parte de mí que me da miedo la llamaré demonio. ¿O es el doble de Dios su inmensa sombra? Porque sin el dolor y sin el mal no existiría el bien ni el placer. Del mismo modo que para la luz son necesarias las tinieblas. Nunca jamás encontraré la respuesta. No tengo tiempo. Me perdí en el tiempo. Se acabó el que me dieron. Ustedes, los que escudriñen nuestra basura y desentierren puntas de pedernal, collares de barro o lajas afiladas para crear muerte, figuras de mujeres en que intentamos celebrar el misterio del placer y la fertilidad que nos permite seguir aquí contra todo. Enigmas absoluto para nuestro cerebro si apenas está urdiendo el lenguaje. Lo llamarán mamut, pero nosotros, en cambio, jamás decimos su nombre. ¿Tan venerado es por la horda que somos? El lobo nos enseñó a cazar en manada. Nos dividimos el trabajo, aprendimos. La carne se come, la sangre fresca se bebe, como fermento de uva. Con su piel nos cubrimos. Sus filosos colmillos se hacen lanzas para triunfar en la guerra. Con los huesos forjamos insignias que señalan nuestro alto rango. Así pues, hemos vencido al coloso. Escuchen cómo suena nuestro grito de triunfo. Qué lástima. Ya se acabaron los gigantes. Nunca habrá otro mamut sobre la tierra. Mujer, no eres como yo, pero me haces falta. Sin ti sería una cabeza sin tronco o un tronco sin cabeza. No un árbol, sino una piedra rodante. Y como representas la mitad que no tengo y te envidio el poder de construir la vida en su cuerpo, diré, nació de mí, fue un desprendimiento. Debe quedar atada por un cordón umbilical invisible. Tu fuerza me da miedo. Debo someterte como a las fieras tan temidas de ayer. Hoy, gracias a mi crueldad y a mi astucia, labran los campos, me transportan, me cuidan, me dan su leche y hasta su piel y su carne. Si no aceptas el yugo, si queda aún como rescoldo una chispa de aquellos tiempos en que eras reina de todo, voy a situarte entre los demonios que he creado para definir como el mal cuanto se interponga en mi camino hacia el poder absoluto. Eva o Lilith, escoge pues entre la tarde y la noche. Eva es la tarde y el cuidado del fuego. Reposo en ella. Multiplica mi especie y la defiende contra la gran tormenta del mundo. Lilith, en cambio, es el nocturno placer, el imán, el abismo, la hoguera en que ardo. Y por tanto la culpo de mi deseo. Le doy la piedra, la ignominia, el cadalso. Eva o Lilith, no lamentes mi triunfo. Al vencerte, me he derrotado. De este mismo poemario, El ave fénix. Arde en la hoguera de su propio vuelo. Bajo el cuerpo de lumbre, ella es el sol. Su resplandor la atrae y la convierte en ceniza. Viaja su íntima noche, se asimila al leve polvo errante de los muertos. Pero entre lo deshecho se rehace, toma fuerzas del caos, se teje en luz y amanece en la llama indestructible. Del poemario Como la lluvia, ya del año 2009, el poema que ha nombrado Francisca, Nubes.
En un mundo erizado de prisiones, solo las nubes arden siempre libres. No tienen amo, no obedecen órdenes, inventan formas, las asumen todas. Y para terminar, vamos a terminar con el poema de Ámbar, de este mismo poemario. Ámbar. Este trocito de madera petrificada por la sal guarda el Mediterráneo en que navegó 1983. Estas piedras son Bolivia y encierran toda su historia. Este casquillo desenterrado en el Tiergarten de 1990, cuando acababan de echar abajo el muro, es Berlín y es 1945. En cambio, este ámbar prehistórico, no sé de dónde viene, quién me lo dio, qué significa, en cuál lugar pude haberlo obtenido. Como un ácido la desmemoria socava las reliquias. Su corrosión lo desordena todo y nos obliga a pensar. La vida está hecha para ser y desvanecerse, no para testarla de souvenirs. Hacerlo peca contra la fugacidad, niega la naturaleza indestructible del cambio. La existencia no sería tal si no pasara. Déjala ir, permítele acabarse, no intentes retenerla. Si guardas algo, es como si quisieras frenar la inmensa ola. De nada sirve oponer a su estallido la palma suplicante de la mano. Pues muchas gracias. No me dio de tiempo, ¿no?